¿Cómo estás? Gracias por sintonizar Conciencia Top New. Este es el espacio del colectivo por los derechos y ya ha llegado a la radio Claudio Lugo. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luisa. Buenas tardes a todos los que nos escuchan, a todos los, ¿no es cierto?, que nos escuchan de cualquier punto del mundo. Este es el programa El Colectivo por los Derechos, transmitido por la radio Conciencia Talk News, donde, bueno, hoy tengo un compañero, tengo un invitado especial, Gabriel, que siempre está con nosotros, Luisa, y el programa de hoy va a ser, ¿no es cierto?, con una temática diferente a todas las que venimos tocando, que mayormente estamos, ¿no es cierto?, siempre en la lucha por nuestros derechos. Hoy vamos a tocar un poco de política, vamos a hablar del DNU, ¿no es cierto? Gaby es un estudiante universitario avanzado, ya con 3 materias para recibirse en su carrera de abogado, ¿no es cierto?, de derecho o ciencia jurídica, como queramos llamarlo. Entonces, le voy a dar la presentación a Gaby para que se presente. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, hoy vine gracias a una invitación de Claudio, que estoy agradecido de poder participar con ustedes. Hoy una charla distinta en la cual no solamente nos toca a los privados de la libertad, sino que le toca a la sociedad en conjunto y a veces no entienden o no comprenden o tienen desconocimiento legal con respecto a estas medidas que ha tomado nuestro poder ejecutivo con la famosa ley ómnibus, ¿no? O sea, vamos a tratar un poquito de eso y lo vamos a llevar a ese contexto normativo y a su vez hablar un poco de cuáles son las diferencias o las divisiones de poderes para poder explicar el porqué. Bueno, así que ya tenemos preparado la Constitución, Luisa, ¿no es cierto?, que vamos a hablar justamente del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿No es cierto? Y la audiencia que nos escucha quizás no estén todos sabiendo, ¿no es cierto?, cómo funciona el sistema, ¿no es cierto?, del gobierno o el Estado. Y entonces vamos a hablar un poco de todo para poder, ¿no es cierto?, llevar también un poco de conocimiento y hablar de cómo va a repercutir ese DNU que plantea el Poder Ejecutivo también, así como la sociedad, adentro de las cárceles también. Así que Gaby, Claro. Gracias. Primero, gracias porque me parece excelente tema y es así, Claudio, tal cual, que muchas personas no conocen a fondo este sistema democrático y lo que veo como ciudadana, y a muchos les debe pasar lo mismo, una gran preocupación por nuestro presidente, que en realidad yo lo veo como en contra del sistema democrático, que es justamente el que lo llevó al poder, ¿no? Cuando ataca a los diputados, a los senadores, al Congreso. Yo digo, pero ¿cómo puede ser una persona que accedió a ser presidente de la nación, que representa al pueblo, estar en contra del Congreso? Está en contra de la democracia. Y esa es mi preocupación como ciudadana. Así que gracias por encarar y explicar este tema, chicos. Muchas gracias. Adelante nomás. Bien, cuando se instauró esta ideología del DNU, fue una de las primeras charlas que tuvimos acá con Claudio, que nosotros tenemos nuestra Constitución Nacional, ¿sí? Acá la traje como para tener una referencia. En tal caso, por ahí vamos a leer alguna parte o algún artículo como en el cual nos vamos a referir y vamos a hacer un análisis constructivo para que todos los televidentes o los escuchantes de esta audición empiecen a entender el porqué de cada una de las cosas, ¿no? O sea, estamos en un sistema democrático. Justamente nuestra Constitución, el artículo 1, dice que es representativo, republicano y federal. Y todo eso hace a lo que se le dice la división de poderes. ¿Bien? Entonces, ¿qué? ¿Por qué? Porque esto viene de antiguamente de la monarquía. El rey manejaba todo y él hacía lo que quería y lo que decía. Pero bueno, llegaron los modelos republicanos y se empezó a dividir el poder para autocontrolarse y que cada uno de los poderes no hiciera lo que quiere. Por eso tenemos una normativa de una constitución nacional. Entonces, en esa división de poderes, nosotros tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. que Bien, justamente no, que justamente el Poder Ejecutivo va a ser de la cabeza de quien hoy no va, nosotros nos va
votamos para que nos represente, que va a ser el presidente, ¿no es cierto? Que va a ser la cabeza del Ejecutivo. Incluso vamos a explicar un poquito más, así también la gente sabe, ¿no? O sea, nosotros tenemos distintos estamentos del Poder Ejecutivo. Tenemos un estamento a nivel nacional, un estamento a nivel provincial y un estamento a nivel municipal. Entonces, ese Poder Ejecutivo en lo nacional va a estar representado por la cabeza, en este caso, que va a ser el presidente de la nación. En el caso del estamento de la provincia de Buenos Aires, ese Poder Ejecutivo va a ser el gobernador. Y en el caso del municipal, va a ser el intendente. Eso es todo por el árbol genealógico, vamos a decir, del Poder Ejecutivo. Cuando tenemos el Poder Legislativo, tenemos el Poder Ejecutivo Nacional, tenemos el Poder Legislativo Nacional, en la cual están los congresistas, diputados y senadores nacionales. En la provincia vamos a tener el mismo sistema provincial con diputados y senadores, y en los municipios vamos a tener el Consejo Deliberante. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros en el derecho hablamos de algo que se llama la famosa pirámide de Kelsen, ¿sí? Que, a ver, si él la quiere explicar, no tengo ningún problema. Justamente la pirámide de Kelsen va a ser lo que nos va a dar la normativa, ¿no es cierto? Que nos va a decir que la Constitución Nacional está por encima de todo, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros vamos a, ¿no es cierto?, las provincias o la nación, ¿no es cierto?, en estos casos que justamente el presidente va a presentar un DNU, siempre va a tener que respetar la Constitución, ¿no es cierto? Que la Constitución sabemos que fue toda una gran lucha para lo que hoy nosotros nos llamamos la nación argentina, porque tuvimos, ¿no es cierto?, la independencia, que tuvimos que independizarnos de España, ¿no? Y recién, después de todo un montón de batallas que tuvimos, ¿no es cierto?, interna, en 1853 formamos esta constitución para que hoy podamos ser un país republicano, representativo y federal. Entonces, acá lo sigo dejando a Gaby. A eso que Claudio está hablando de la Constitución Nacional, en la pirámide, en la punta de ese iceberg, también están los tratados internacionales, ¿sí? Están los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Debajo de eso tenemos tratados internacionales que todavía no tienen la jerarquía constitucional, pero a medida que se vayan dando, van a ir ingresando. De ahí, por ejemplo, tenemos el derecho al proceso dentro de un juicio, tenemos el derecho al voto, el derecho a la vida. O sea, hay muchos derechos implícitos dentro de ese contexto mundial que también están. Entonces, bueno, ya estuvimos hablando un poquito de división de poderes y ahora vamos a este famoso DNU. Bueno, el DNU es decreto de necesidad y urgencia. Bien, los decretos de necesidad y urgencia son específicamente para inconvenientes de fuerza mayor. Por ejemplo, hay un terremoto, hay una inundación, entonces interviene el Poder Ejecutivo para... Porque el Poder Ejecutivo, ¿qué es? Es el administrador. No es el dueño, es administrador de los bienes. Entonces, reparte parte de ese presupuesto nacional para mandar una partida, ¿sí?, de ese presupuesto para cubrir esa falencia que estaba habiendo por ese inconveniente de desastre natural que hubo. Y a veces, como ha ocurrido en Argentina, cuando hay ciertos problemas económicos, pero, así lo dice nuestra Constitución Nacional, que ahora voy a leerla un poquito también. Entonces, estos DNU no pueden ser para todos los ámbitos. Y está específicamente nomenclado en el artículo 99, inciso 3. Y se lo voy a leer, Luisa. Dice, acá el artículo 99 son las atribuciones del Poder Ejecutivo. Y dice, participa de la formación de leyes con arreglo de la Constitución, la promulga y la hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Bien, fueron tantos estos DNU que en realidad lo que llevaba de fondo era modificar leyes, de códigos e incluso de la propia Constitución Nacional. Entonces, acá mismo dice que es absoluta e insanable. Bien, pero también tenemos un problema. Nosotros tenemos un sistema difuso. ¿A qué le decimos difuso? O sea, nos dicen A, pero puede ser B si lo resuelve C.
Ay, qué lío, explícame. Sí, entonces, ¿qué significa? O sea, por lógica es nulo, pero aparte después termina diciendo, solamente, continúa el artículo, cuando circunstancias excepcionales hicieren imposible seguir los trámites ordinarios, que es lo que dijo el presidente, previstos por esta Constitución para la sanción de leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o regímenes de los partidos políticos. Podría dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos de acuerdo general con los ministros que deberán refrenarlo, conjuntamente con el jefe de gabinete. Acá hay otro tema. Los diputados llamaron al jefe de gabinete al Congreso y no se presentó para explicar quién había escrito el DNU y bajo qué circunstancias las habría escrito y por qué consideraban que eran de necesidad de urgencia y no de trámite ordinario en el Congreso, como corresponde. Porque si no estaríamos diciendo, bueno, cierro el Congreso, mando yo y ya está, al estilo Fujimori de Perú cuando fue en su momento. Porque Y Gaby, sí, también está bueno también para explicarle a la audiencia, ¿no es cierto?, que cuando hablamos de el proceder ordinario, ¿no es cierto?, que tiene que tener cada cosa que presenta el presidente, tiene que pasar por las cámaras, ¿no es cierto? Y cuando obvio. se presenta, claro, cuando se presenta en DNU, el Poder Ejecutivo tiene esa facultad de no preguntarle a nadie, pero después se tiene que votar, ¿no es cierto? Después tiene que pasar por las cámaras. Exacto. Ahí viene la otra parte del artículo que dice, el jefe del gabinete de ministros, ¿sí?, personalmente, dentro de los 10 días, someterá la medida de consideración de la comisión bicameral permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de los representantes políticas de cada cámara. Que lo primero que hizo es, no, vos, tal partido, vos no puedes estar en esto, pero pará, ¿y la representatividad dónde está? O sea, ya empieza a ser ilegítimo desde el propio amo, ¿no? Esta Así. comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días de plenario a cada cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las cámaras. Una ley especial sancionará con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara, regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Bien, en síntesis, no se respetó el procedimiento, no se respetó nada, se terminó votando en forma errada y por eso el DNU cayó en varias etapas, porque había una etapa tributaria, porque Claro. tributos, dentro de tributos están los impuestos, tasas y contribuciones, justamente, que es donde se maneja, que en realidad eso lo debería manejar el jefe de gabinete y debería hacer una presentación, casi siempre se dice que es en el mes de septiembre, en el cual se va a evaluar para ver si va a entrar en el presupuesto o no. Entonces, obvio todo eso, y tampoco dijo quién lo escribió, ni qué fundamento tenía. Ahora, Entonces, fíjate, para mi forma de ver, es subestimación. O sea, él se pensó que el decreto iba a entrar como que, porque nadie iba a percibir todas estas cuestiones que vos, Gabriel y Claudio, nos están diciendo. Pero claro, subestimó a los diputados, a los senadores, subestimó a al todo el mundo. pueblo. Y no Es solamente eso, se está queriendo meter, o sea, supuestamente él llegó diciendo que iba a ir contra la casta. O sea, todos entendemos como la casta como ese poderío político o económico que tiene un bienestar muy superior y que no necesita de un trabajo. Son empresarios, grandes terratenientes. O sea, que pague el que más tiene, el que más puede, no el que menos tiene. De hecho, largaron a una inflación y la gente inocentemente dice, y bueno, tenemos que apoyar a nuestro presidente, total, está haciendo bien las cosas, porque esto yo le llamo tipo figuretti, ¿no? O sea, te muestro que había 10 puestos de trabajo que eran de gente corrupta, pero por detrás estoy diciendo corrupto no por 10, por 1.000.000. O sea, imagínate que se alió con Macri, con un presidente que nos trajo una deuda de más de 50.000 millones de dólares, en la cual nosotros vamos a tener que pagar por 100 años. Y él mismo dijo que era el ministro de Economía y el del Banco Central, y hoy están ocupando el mismo puesto y tenían una causa penal, ¿sí?, por defraudación al Estado, que, oh casualidad, se la cerraron un día antes de que asumieran. O sea, Entonces,
No, no. Entonces nos estamos dando cuenta nosotros, sí. Esto es para que todos tomemos conciencia que, ¿cierto? Que muchas veces no es todo lo que se ve, o como dice bien el refrán, todo lo que brilla no es oro. Otro ¿Cierto? ejemplo es leyes laborales. O sea, que a la gente no la indemnices más. O sea, vos trabajas 20, 30 años, no te van a indemnizar más, no te van a pagar las vacaciones, porque dicen que vos la tenés que negociar con tu jefe. Y a veces esa persona no tiene el poder económico para poder ir a pelear con un empresario a regular su sueldo. O sea, no existe. Eso es una Por mentira del supuesto. capitalismo. Y nosotros que somos un poquitito más grandes, ya lo vivimos en los 90 y nos equivocamos, quizás por ignorancia, y bueno, y no queremos volver a vivir dos veces lo que ya hemos vivido. Sí, sí. O sea, eh, y, y- y ahí está un gran problema. Nuestra sociedad no estudia ni comenta lo que vivió y por eso vuelve a ocurrir. Tenemos un problema cíclico los argentinos. Por eso nosotros tenemos una inflación, si nosotros miramos el global, cada 8 o 10 años tenemos ciclos inflacionarios, porque no aprendemos las lecciones. Pasan 6, 7 años, estamos bien y volvemos a Y meter la volvemos a pata. caer, y volvemos a caer Pero en lo eso es mismo. porque no son proyectos a largo plazo de estos estados. Y esto no afecta solamente eso, también afecta en nuestro ámbito penitenciario, porque, a ver, donde haya más recortes, esta gente que trabaja como agente penitenciario no va a tener para su sueldo, no va a haber comida, no va a haber... Esto va a traer acarreado problemas de salud, porque si no hay salud en la calle, no hay educación en la calle, Y menos para los y detenidos, y los menos dentro detenidos, del contexto de olvídate, encierro. ¿cómo van a tener un celular? Ya empezó la temática, ¿no? O sea, ¿para qué quieren un celular? ¿Para qué tienen? Cuando en realidad nosotros estamos privados de la libertad y de nuestros derechos de circulación, ciertos derechos civiles y comerciales de compra-venta, y algunos temas de familia en el caso de la patria potestad, ¿no? Pero fuera de eso, nuestros derechos no están restringidos a la comunicación o a la participación en redes sociales. Lo que pasa es que, bueno, también tenemos que entender que hay cierta gente que está acá por delinquir y sigue faltando de respeto a esas normativas. Entonces, ocurre uno en un millón, pero ese uno lo Es como pagan la todos. manzana, es como que siempre decimos, ¿no? Si hay una manzana en un cajón, ¿no es cierto? Que se está descomponiendo, ellos ya toman como que el cajón está descompuesto, ¿no? Que ya empieza. Y por uno mucho, pagamos mucho, que justamente siempre lo hablamos, Luisa, de este tema, de cómo Así le es. damos nosotros el uso que le damos, ¿no es cierto?, al celular. ¿No es cierto? Claro. Que justamente lo usamos, Gaby, sin ir más lejos, en pandemia, rindió varias materias, ¿no es cierto?, así virtual, donde pudo avanzar mucho en la carrera, y todo gracias a qué? Al teléfono. Y así Es verdad. todos los que vamos tomando ese camino, ¿no es cierto?, que estamos estudiando una carrera universitaria, que muchas veces el Poder Judicial no nos brinda el aval para poder salir a cursar o a rendir a la facultad. Entonces, tratamos de nosotros, por intermedio del celular, mandar un mensaje, un correo electrónico a los profesores y explicándole toda esta temática que tenemos, de que justamente el juez por ahí te brindó el aval, pero tiene todo un recorrido, ¿viste? Ese aval que Gaby lo puede decir bien porque justamente él es el que mayormente tiene problemas porque el que está saliendo a rendir a la calle, que Ah, Claro. sale a bien. cursar. A Bueno, yo mí, tengo 100. Claudio, yo desde que está este programa al aire, una de las cosas que fui aprendiendo, la importancia, es una herramienta fundamental, el celular, el internet para ustedes. ¿Por qué? Porque lo están usando de la mejor manera para prepararse, para estudiar, para desarrollarse como personas, para salir personas íntegras que pueden ayudar a la sociedad. Y eso los jueces lo tienen que tener en cuenta. Porque como bien Bueno, me yo, explicaste una vez, Claudio, una vez me explicaste que sí, que los celulares que entran a las cárceles están los ID, ¿cómo son los esos? Sí, registrados, quedan registrados, sí quedan registrados con Registrados. el con su email. ID, Sí, con su Entonces, ID queda registrado. ellos pueden determinar cuál es el interno que está haciendo mal totalmente. uso y ahí lo van a ¿En qué piso bloquear. vive y en qué lugar espacio? Porque tiene una ubicación georreferenciada los celulares modernos. Claro. Entonces, comete un delito. ¿Es detectable? Sí. Hoy todos los sistemas de computación son muy este,
han crecido en demasía, Sí. entonces detectan hasta dónde está y da la señal ubicación. exacta y la Sí, ubicación de la y la persona. ubicación de O la sea, persona, sí. Ahora, ¿qué tenemos que pensar? Porque a veces a mí se me dispara la neurona, digo, ¿y qué tengo que pensar? Que ellos miran para los lados, el lado que quieren, chicos, porque en realidad, Lo mira, tenemos, Luisa, lo sí, tenemos en la campaña política nomás, ¿no es cierto? La claro, señora Patricia Bullrich, ¿no es cierto? Está, que siempre vamos a sacar los celulares a los presos, vamos a sacar los celulares a los presos. Pero sí, nosotros tenemos una acordada, ¿no es cierto? Se hizo una acordada que lo hizo la Suprema Corte, donde nos dan el uso de celulares, donde el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, no puede interferir en el Poder Judicial, ¿no es cierto? Porque a nosotros, que nosotros tengamos celulares, ¿no es cierto?, nos dio el Poder Judicial, ¿no es cierto? Que justamente el poder más alto en la jerarquía judicial, que es que la Corte Suprema. Entonces, si la Corte Suprema hizo una acordada para que nosotros tengamos celulares, ¿no es cierto?, el Poder Ejecutivo, la señora Patricia Burrich, sin ir más lejos, no puede salir a hacer campaña, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Es como todo, ¿no es cierto? El teléfono descompuesto. Se ha cometido, ¿no es cierto? Porque no vamos a ser, no vamos a ser ajenos a lo que pasa, que muchas veces los internos con el celular cometen algunos delitos, ¿no? Y justamente esta señora Patricia Burri tenía problemas con, ¿no es cierto?, con todo el narcotráfico que es de Santa Fe, que lo vemos en las noticias, que están haciendo allanamientos, ¿no es cierto? Bueno, y esa se llama la comunicación que hace en la campaña política Patricia Burri, ¿no? Entonces la sociedad cree que son todos los detenidos que cometen delito con el celular, ¿no es cierto? Y quizás eran la minoría, pero ¿qué pasa? ¿No es cierto? Ayudaba a la campaña política y Patricia Burri continuamente. Y hasta ayer, sin ir más lejos, las noticias salían los celulares, los detenidos, que los presos le van a sacar los celulares, ¿no es cierto? Y bueno, no, los celulares han evitado la corrupción penitenciaria, ¿eh? Porque antiguamente acá se vendían los celulares y era un negociado entrar a un pabellón y llevarse 20 celulares escondidos y cuando vos te dabas vuelta volvía un preso a ofertarte tu propio celular por un monto X. O sea, era tan grande la corrupción que vos le pagabas para no tener que andar renovando chip, para no tener que renovar celular, para que tu familia no fuera a comprar otro, y te volvían a devolver el propio celular que te habían... Entonces, tampoco hacen lo que deberían hacer, ¿no? O sea, la corrupción está. porque aparte también, fíjese, Luisa, cómo es, ¿no es cierto?, la corrupción que a nosotros nos prohíben tener redes sociales, ¿no? Se prohíbe, cuando nos dieron el uso de celulares, se prohibió que tengamos redes sociales. ¿Y por ajá, qué se prohíbe las redes sociales? Porque vos a través de tu teléfono podés documentar, ¿no es cierto?, en sí, forma de video y mandarlo a las redes sociales. Entonces se empieza a conocer algo que los celulares empezaron a hacer ver vidas de adentro de la cárcel, que la sociedad estaba ajena de todo esto. claro. Entonces, nosotros mismos empezamos a documentar, nosotros mismos empezamos a hacer videos, ¿no es cierto? Y mostrar A, una cara de a lo que veces era. muestran a una persona comiendo asado, dicen, mirá cómo vive el preso. Pero, a ver, ese asado se lo trajo su familia con la plata También. de la familia para que una vez cada tanto coma un asado porque por ahí solamente siempre se queda mirando. Entonces la familia dice, bueno, te llevo un asadito y por ahí lo está cocinando y lo está mostrando como una manera de alegría. Yo le explicaba el otro día a Luisa que nosotros que las cárceles hoy tenemos acá en Olmo, sin ir más lejos, en la unidad 1 de Olmo, la cocina está privatizada. Y nosotros tenemos una cantidad de alimentos por un nutricionista, ¿no es cierto?, que dice cuánto debe comer una persona, ¿no? Bueno, entre esa comida, que es el almuerzo y la cena, ¿no?, es una pata muslo, ¿cierto? Es la cantidad que es de una pata Esa muslo. es Esa es la cantidad. Pero entonces, si yo tengo una pata muslo, Gaby tiene otra pata muslo, fulano tiene una pata muslo, nos juntamos 10, son 10 patas muslo. Entonces, ¿por qué no puede comerla asada? ¿No es cierto? ¿Por qué para la sociedad le mandan un video y Claro. dice, mirá los presos cómo comen asado? Sí, pero es la comida que nos dan en el día. Y nosotros tenemos el derecho de cocinarla como queremos, ¿no es Pero cierto? No, seguro, Claudio, pero aparte el tema de la publicidad en todos los ámbitos, ¿no? De la sociedad. Hay que tener muchísimo cuidado y fijarse la fuente
de la cual viene esa información que estamos viendo, sea en Instagram, sea en TikTok, sea en Facebook, porque hay muchísimas fuentes que no son confiables y tergiversan la realidad. La Y face news. eso mismo, ¿no? Y volviendo al sistema este democrático que tratamos de que así continúe democrático, ¿no? Yo siempre que asume un presidente elegido por el pueblo, lo observo y enseguida me doy cuenta para quién está gobernando. ¿Para qué personas? ¿Están gobernando para mí, para mi lugar, para mi barrio, para mi profesión, que soy maestra? ¿Para quiénes está gobernando? Bueno, Luisa, Y a mira, mí y me ahí tenemos un gran... preocupa, chicos, perdón que también me Que, preocupa la charla que fue a tener con el Papa, nuestro presidente. ¿Pero qué han hablado ahí? Si se Bueno, pero supone ahí, que un Papa lo que va a decir que piensen los pobres, que piensen la clase siempre, que la verdad está abajo. Luisa, a mí me llamó la atención un día que el presidente dijo, bueno, se va a recortar los gastos de obras públicas, ¿no? Obras públicas es el motor que hace elevar la economía. ¿Por qué? Porque uno le paga a los trabajadores, le paga a la empresa y esa plata tiene un factor multiplicador, efecto multiplicador, ¿sí? Porque para hacer casa tienen que hacer ventanas, tienen que hacer ladrillo, tienen que tener pintura, tienen que tener lámparas, tienen que hacer todo lo que necesita una casa. Entonces cada industria se va moviendo. Y ese trabajador, como es consumista o le alcanza para vivir, va al almacén, compra cosas, compra un celular, entonces se entra a distribuir. Y ese efecto multiplicador casi siempre es 1 en 10. O sea, por cada 1.000 pesos invertidos, un peso invertido son 1.000. Hagámoslo en dólar, por cada dólar invertido son 1.000 dólares. Ese es el famoso efecto multiplicador, ¿sí? Y bueno, pero ahí Y, tenés, escúchame, Gabriel, ahí tenés, estamos pero se paró la obra pública. de un gobierno que para la obra pública, que cierra escuelas, que cierra institutos, que deja de mandar el incentivo docente, eso que fue por A la gente ley. de cáncer no Eh, le está dando medicación, a ver, HIV. la Luisa, MOD no este cierra. también, Luisa, y este también es un problema social que tenemos, que muchas veces la sociedad no sabe interpretar el valor del voto, ¿no es cierto? Porque nosotros cuando votamos, ¿no es cierto?, estamos dando esa representación ¿no es cierto?, porque el sufragio, ¿no es cierto?, ese sufragio que nosotros, que es el voto, se lo damos a alguien que nos va a representar. Y ese representante tiene que dar explicación al pueblo, porque nosotros lo pusimos, nosotros lo votamos, nosotros que te dijimos, bueno, vos nos vas a representar, pero no te dijimos que vos nos vas a representar sin darnos explicaciones. ¿No es cierto? Entonces el pueblo, ¿no es cierto?, como salió el otro día el pueblo descontento a salir a pedir explicaciones, en el cual soberbiamente no quiere salir al balcón y decir, bueno, me equivoqué en esto, me equivoqué en aquello, sigue con esa soberbia de que, ¿no es cierto?, como cuando... Es dueño de la razón, Sí, ¿no es dueño cierto? de la Exacto, verdad. es dueño de la verdad y no acepta eh, alguien que esté en A oposición mí lo o que que me directamente preocupa, piense diferente, chicos, no lo a mí acepta. lo que me preocupa es que sabiendo y diciendo lo que iba a hacer, la gente lo votó igual. Pero también Bueno, yo tiene sé por qué. Va, tiene a mí, causa efecto consecuencia, ¿no? Porque A ver, Luisa nos dice, a ver, ah, Luisa, no, ¿por qué usted? a mí yo lo pienso desde mi lugar de maestra, ¿no? Yo sí, veo que año tras año, yo tengo 40 años en el sistema educativo, veo que se ha ido deteriorando pero el sistema educativo, pero porque a la vez el sistema social también se ha ido resquebrajando eh, por el sistema de gobierno, sí, porque no hay trabajo digno, siempre te lo digo, Claudio. Y entonces, yo digo que con trabajo digno, buena salud, ¿y qué más te digo? Ah, y la educación pública
no habría delincuencia y habría menos cárceles. Pero al poder no le importa, chicos. Al No, poder porque no tenemos le un sistema, interesa eso. Al contrario, cuanto menos escuela, mejor. Cuanto más ignorancia, mejor, que vos también lo decís, Claudio, siempre. Y entonces hemos llegado a un momento de la sociedad que la mayoría no puede pensar. Entonces ve un payaso por TikTok y está en todos lados, en las redes, los pelos parados, un payaso. Ganó por las Y redes mira qué sociales, lindo, es el no cambio, utilizó pum, los vota. partidos políticos. claro. Terrible. Sí, Es sí, que- terrible lo que nos está pasando ¿Y como eso por sociedad. qué es? Porque la sociedad no está pensando, la sociedad, eh, ojo, ahora en Estados Unidos hay un juicio que se le está haciendo a Facebook, Instagram y a Así. TikTok por el tema de las redes sociales, porque ellos con el tema de inteligencia artificial crearon algo que se convierte adictivo. Entonces cada vez utilizás más horas las redes sociales. Entonces están haciéndole un juicio ahora para prohibir ese sistema que utilizaron. En realidad nos analizaron tan bien que nos pusieron eso para que cada vez pensemos menos, para que seamos autómatas de trabajo. Es más, vinieron a romper nuestro sistema somos uno de los pocos países con un sistema laboral que defiende al trabajador, a pesar de nuestros errores y virtudes. Estamos a nivel mundial de uno de los mejores regímenes laborales. Si en otras épocas no se fundían las empresas por indemnizaciones, ¿por qué se van a fundir ahora? Lo que hacen es prevenir que esas empresas utilicen a los trabajadores como un escarmiento o como esclavos, porque justamente los derechos laborales se empiezan a ejercer a través del inconveniente de haber tenido niños trabajando, mujeres embarazadas trabajando y tenerla a la gente trabajando 15, 16 horas, cuando en realidad se dio cuenta, o ciertas partes del mundo, ya ni siquiera 8 horas están trabajando. En Japón se está haciendo trabajos de 6 horas y de 5 horas ahora con el mismo sueldo para que salgan a pasear, porque dice, hay que empezar a disfrutar el dinero que crea el capitalismo, no a trabajar cada vez más para un capitalismo salvaje como es acá. Acá estamos yendo a contracorriente de la evolución de los países asiáticos. Y algunos países europeos ya están trabajando hasta en 4 horas de trabajo, con el mismo sueldo. No decir, te reduzco el sueldo a la mitad porque trabajas mitad de hora. No, te pago lo mismo, pero ganan tanto las empresas. Ahora, nosotros los argentinos vamos a notar el rigor de la pobreza, porque la Ay, gente que lo sí. votó ahora está empezando a sentir que va a tener que pagar un 150 hasta un 300% de más de gas, de luz, de impuestos. Y ¿por Sí. qué baja el dólar? Todos dicen, no, está bien. No, baja porque ya la gente no tiene para ir a comprar dólares. Claro. No tiene para ir a comprar. Es más, no le alcanza para ir a comprar la comida. Entonces, obvio, ¿qué va a crecer el dólar si nadie lo compra? Al revés, el Sí. que tenía unos dólares y se creía la casta, la clase alta, lo está vendiendo para poder sobrevivir. Yo tengo una Así amiga es. que es doctora y me decía, Gabriel, sí, tardé 10 años en recibirme de médica, más una especialización de 5 años, ¿sí? 15 años, y gano 500.000 pesos. Y el chofer de un colectivo, y que me disculpe el chofer, va a ganar 1.000.000 de pesos. Y sé. Y la verdad es una persona que se especializó para proteger la vida de los seres humanos. Esa balanza no está muy homogénea, ¿no? Absolutamente. Claro, mira cuántas cosas dijiste en este ratito, Gabriel, que me hiciste pensar en lo que yo te decía antes, ¿no? Cómo en mis 40 años de docencia fui viendo cómo se deterioraba, se resquebrajaba el tejido social en cuanto a la familia, esas familias que de repente empezaron a tener que salir todos a trabajar. Y los nenes estaban solos, venían solos a la escuela, nadie los Lo tiene venía que a criar un buscar. familiar, alguien que uno le paga, y vos trabajás para que tu hija tenga algo que en realidad nunca va a poder disfrutar, porque vos como padre nunca lo vas a ver, no vas a saber cómo creció ni cuáles son sus ideologías, y después si está desviado dice, pero yo trabajé toda mi vida por vos. Ahí está. Errores de concepto. Es el error de una ética y moral
errónea al concepto de familia. Así es. Y esos son los reclamos que a veces no hacemos hijos, Luisa, porque nosotros como padres, y esto lo hablamos mucho en muchos programas también, Sí. creemos que, ¿no es cierto?, que esa necesidad, ¿no es cierto?, material que necesitan nuestros hijos, la podemos cubrir trabajando, y que muchas veces trabajar ¿no es cierto?, y preocuparse para que los hijos tengan todo, capaz que ese todo no lo necesitan, solamente necesitan de los padres con un poco de tiempo que le puedan guiar, que ellos puedan decirle los problemas que tienen, y nosotros como padres siempre creemos que todo lo podemos, ¿no es cierto?, llenar con lo material, que a mi hijo no le falte, que tengan las mejores zapatillas, que no le falte, bueno, más allá, ¿no es cierto?, de lo básico que es la comida, La pero que tengan un comida, buen pero estudio. Claudio, ahora hasta la comida es un lujo, Claudio, pero nuestros hijos tienen que alimentarse bien porque es su futuro, ese cuerpo que no tiene la alimentación que debe tener en los primeros años de vida, todos sabemos que repercute luego en su adolescencia, en su adultez, con temas de salud, de baja memoria, bajo rendimiento intelectual. Eso se sabe que el niño que está creciendo necesita leche, yogur, fruta, carne. ¿Y cuánto sale eso ahora? Por favor. Luisa, te doy un ejemplo y amplío la ley ómnibus. Así Sí, entramos en otro tema polémico. ¿Te dale, gusta? dale, Bien. dale. Eh, Hay dos leyes que estaban ahí incrustadas, que una se llama la ley de incendios, que básicamente lo que no le permite es la quema de bosques o de zonas de pantanos. ¿Bien? ¿Qué pasa? Los grandes terratenientes tienen, no sé, 10.000 hectáreas y quieren deforestar las 10.000 hectáreas. Y la ley solamente les permite deforestar hasta el 50 o el 60%, el otro 40% no, por una cuestión de medio ambiente. Medio ambiente lo tenemos en nuestra Constitución Nacional. Bien. Entonces, este señor no quiere que respeten la propia Constitución Nacional para mantener un equilibrio de un mundo sano, porque nosotros que estamos dañando ese mundo que van a quedar para nuestros hijos. Y después está algo más, que es la famosa ley de glaciares, que mucha gente me pregunta, ¿y qué es eso? Bien, te comento, hago algo que se llama derecho comparativo. La minería a cielo abierto que se está utilizando en las provincias de Jujuy, Salta y también en el sur, producen mucha contaminación ambiental y un uso excesivo de agua. Están gastando un promedio de 50.000 litros hora. Una cantidad impresionante, y utilizan plomo y algunos temas que van a dejar una contaminación de agua muy importante. Y justamente el agua es el recurso de oro blanco de los próximos años y el problema que se va a venir. El que tiene agua va a sobrevivir, el que no tiene agua no va a sobrevivir. Entonces, con esta ley de glaciares, nosotros tenemos uno de los glaciares, de unas reservas de agua en el sur congelada más grande del mundo, en lo que nosotros recordamos como el perito glaciar Moreno, ¿sí? Entonces, a esta gente, a estas mineras que no les importa, solamente vienen por la plata, y resulta que en ese lugar nosotros tenemos mucho litio. Viste que ahora el litio Es el mineral es que se va el a usar, mineral de moda, vamos sí, a decir, el ¿no? que se va a usar Es ahora el que como se utiliza energético. para los celulares, como energía, para computadoras, para vehículos eléctricos, ¿sí? Y entonces le van a permitir romper un glaciar para hacer lo que quiera y extraer minerales a 2 mangos. ¿Por qué 2 mangos? Chile, por ejemplo, con las minas de litio, le cobra al que viene a sacarlo un 40%. ¿Sí? 40%. Y Argentina está cobrando 3%. Y ese 3% se va en la corrupción de algunas provincias. Bueno, y en la ley OMNIBUS Estaba ahí. que se presenta, el presidente deja como eh, a libre consumo, ¿no es Que cierto? las empresas hagan. Entonces, ahí volvemos a la pregunta que vos te hiciste. Este presidente, ¿para quién está trabajando? Si todo ese conjunto de leyes dice, no, es para que la sociedad esté mejor. Sí, pero ¿cómo va a estar la sociedad mejor si vos no querés aportar en salud,
No querés hacer rutas, no querés hacer hospitales, no querés hacer colegios, no querés hacer nada. Porque incluso un señor le dijo, mire, nosotros somos un pueblito chico y estaban por hacer un asfalto que iba a intercomunicar 2 pueblos. Y bueno, páguenselo ustedes, le dijo. ¿Por qué yo te tengo que pagar eso? Y ahí hay un problema. ¿Para qué está el Estado entonces? El Estado tiene un sentido social. La unificación del pueblo para estar bajo un régimen de leyes es justamente para vivir mejor. Entonces, si a mí solamente me interesa, y lo voy a decir como mala palabra, mi culo, y no me interesa el del otro, entonces, ¿qué sentido social tiene el Estado? Entonces, mañana, bueno, que no haya policía, que no haya jueces, yo hago un contrato con vos, no sé, un anteojo por un celular, una zapatilla, de todo, volvamos al treque, listo, perfecto, ¿para qué queremos un Estado de este tipo? Este tipo de Estado, el famoso libertario, lo quisieron hacer en Inglaterra hace muy poco, hace unos años, y duró 3 meses. Ajá. 3 meses. Así que está durando mucho. Nuestro libertario por ahora va récord, va batiendo el récord, ¿viste? A mí me preocupa algo. Vamos en camino de una posible guerra civil. Claro, claro, chicos, eso seguro. Porque el descontento social Este cada descontento vez es muy grande. es cada vez más grande. Cuando la clase media sale con una cacerolita, porque ya no le está alcanzando la platita, porque se creía que era más que el pobre infeliz que tiene que cobrar un plan social, porque ¿sabés cuánto es de PBI los planes sociales? ¿Tenés idea, Lisa? No, 0,3% del presupuesto. mira, 0,3%. La compensación a empresas para exportación e importación, porque tuvieron diferencias con las del IC y todo eso, se les está pagando un 5% del PBI. Y los planes sociales era el 0,3%. Claro. O sea, le estamos pagando a las empresas, pero no le sacamos los planes sociales. Que hay muchos planes sociales que no correspondían, es otro tema a investigar. Y Más acepto, bien. porque también venimos, este descontexto social de que salió un presidente por TikTok a ganar, es por el descontento de la corrupción, ¿sí? Porque, a ver, yo le decía a Claro. él, quizás seamos drásticos, pero por ejemplo en Singapur era el país corrupto número 1. Mataron a 3.000 políticos, incluido el presidente y el vicepresidente, por haber robado dinero del Estado. Entonces, hoy, en Singapur, el empleado público no te acepta ni un caramelito. Bien. Bien, No bueno. estoy diciendo que implementemos eso, ¿no? O sea, A No, veces esto, nosotros a veces decimos los que lo extremos. drástico, ¿no es cierto?, el extremo, cómo lleva, ¿no es cierto?, a encaminar. Nosotros venimos de todo, nosotros de antañamente, desde que nosotros nos declaramos independientes, ¿no?, de independencia de España, ¿no es cierto?, con la corrupción. Y seguimos con la corrupción y esto es una cosa de nunca acabar. Pero ¿quién la termina pagando siempre? El pueblo. claro, chicos, porque Y ¿sabés qué volvemos pasa? al principio, cerrando un tema. Sí, Estábamos hablando de esa famosa ley de tierras, de minas y todo eso. Y la sí. ley de tierras lo que permite es que los extranjeros puedan comprar en cualquier parte del país la cantidad que quieran. Ah, Claro, bueno. porque ahora, hasta el momento, ¿no?, tenemos esa restricción de compra de tierra, ¿no es cierto?, Sí. que está De estipulado, frontera. sí, de De frontera, frontera y en el resto que del está país. estipulado. Pero ¿qué pasa? En el DNU que presenta el presidente, ¿no es cierto?, esa restricción la saca. Entonces, ¿no es cierto?, si hoy día mucha parte del sur, ¿no es cierto?, no es nacional porque fue comprada por gente de Estados Unidos, de otros países, ¿no es cierto?, que están ahí, pero no están ahí porque, ¿no es cierto?, porque les gusta el lugar. Está por ahí hay algo que Gaby lo dijo muy claro, ¿no es cierto?, el oro blanco, Claro. que va a ser la próxima vez. Entonces, estos grandes terratenientes que hoy son dueños de esas tierras van a poder sacar esa agua y vender esa agua o van a poder exportar agua, ¿no es cierto? Como se le dé la gana porque es de ellos. Claro. Otro problema que podemos tener. Nosotros hablamos cuando empezamos la charla
representativa republicana y federal. Federal significa que están agrupados todas las provincias. Entonces, si estos terratenientes extranjeros ocupan una provincia y ponen su propio legislador y mañana dicen, yo no quiero ser más Argentina, yo quiero ser X, y nos vamos a quedar sin recursos, sin cosas, de Sí, nada, Claro, porque hemos sin dejado el calle. libre albedrío a esas empresas a ocupar territorios. entonces, esto Esto es más que, grave de lo que sí, nosotros pensamos. y todo Sí, este tema que trajimos hoy, Luisa, todo este tema, ¿no es cierto? Es porque nosotros mismos siempre lo conversamos entre nosotros Hacemos mucho debate. y hacemos debate. Entonces sí. dijimos, ¿por qué no también poder comentarle, por qué no puedo llevarle esta noticia? Muy Que muchas bueno. veces cuando estamos acá adentro, pero también estamos pensando en la problemática social que existe, que también nos perjudica a nosotros, porque todo lo que pasa afuera repercute acá adentro. Nosotros Claro. sabemos que. Entonces No, decíamos con esto Gaby, ¿por no qué no puede llevarle? prosperar por todo lo que ustedes nos fueron explicando. Ni el DNU ni la ley ómnibus puede prosperar porque es totalmente anticonstitucional, así, ¿no? Claro, Anticonstitucional. claro, Sí, porque no respeta la Constitución, no respeta nada de la claro, Constitución. Y nosotros cuando dijimos que éramos, nosotros, que la división de poderes, que éramos un país democrático, ¿no? claro. ¿Qué fue lo primero que dijimos? Que siempre se va a hacer respetar la Constitución. Entonces, ¿quién no respeta la Constitución? En sí, vamos a ser sinceros, así a raja tabla y hablar, ¿no es cierto? Está haciendo traición a la patria. Exacto. ¿Eh? A mí Porque, me da miedo también el tema este de, o sea, justamente los que le van a dar freno son esa división de poderes que empezamos hablando. El poder judicial le ha frenado a nivel laboral, le ha frenado en otros temas, pero porque han presentado legitimación las personas que han Claro. intervenido. Pero hay cosas que no se han presentado y todavía siguen avanzando. Eso apeligra Sí. a una cuestión social. Y lo peligroso es que no solamente nos están llevando a un default, sino a un quiebre económico muy profundo, Exacto. que no va a haber plata para nada. Para nada. Vos como maestra Sí. lo están sufriendo porque incluso ellos mismos están poniendo planes de estudio que no les sirven a nadie, que no es- les sirven a nadie, que no se han renovado y que no hay nadie que lo controle tampoco, porque Ay, es un viva mira, la pepa. Gabriel, dijiste la palabra clave. Control. No hay nadie que lo controle. Yo recuerdo, Gabriel, hace muchos años atrás, cuando era jovencita, y mis padres, que en pan descanses, tenían su negocio, su almacén, ¿no es cierto? Semanalmente pasaba un inspector para controlar los precios, y había control. Y eso se fue perdiendo, porque eso tiene que ver con la corrupción, justamente. Porque pero con la corrupción arriba. ¿Por qué no conviene controlar? Porque hay negociados, chicos. Es lamentable. Totalmente, Así es. y si nosotros no lo controlamos, ¿no es cierto? Si el pueblo justamente no toma estas medidas de control, ¿no es cierto? O exigir el control, esto sigue siendo siempre lo mismo, sigue siendo un círculo vicioso, ¿no? De nunca acabar. Entonces, bueno, Sí. sociedad, llamemos a reflexión, empecemos, nosotros votamos, nosotros dimos nuestro voto a quién nos va a representar, y ese representante tiene que dar una explicación, ¿no es cierto? Y si no, como es, si nosotros contratamos a alguien, Luisa, y no sirve para el puesto, sacarlo, sacarlo de una. Entonces, ¿no es cierto? Eh, Claudio, Represiona a la sociedad. Claudio, me habías comentado de una reunión que tenían ayer con Sí, el sí, bueno, el gobernador, colectivo algo siempre, así. sí, sí, el colectivo siempre por los derechos está, ¿no es cierto?, por las grandes falencias que sufrimos dentro de las cárceles, Ajá, bajo el Poder Judicial, ¿no es qué cierto?, que no bien. trabaja a tiempo y forma. Entonces estamos siempre continuamente solicitando al ministro, al gobernador, ¿no es cierto?, que nos brinde una mesa de diálogo donde también queremos exponer, ¿no es cierto?, si hoy los victimarios quieren dar una mano a la política de turno, porque también la inseguridad, como siempre lo decimos, Luisa, la inseguridad nos toca a nosotros mismos que hoy estamos acá adentro, porque mi familia no Seguro. anda con un cartel diciendo yo soy la mamá, la señora, la hermana, la hija de Claudio, y tampoco dice soy la mamá, la hija de Gabriel, ¿no es cierto? Y ellos viven en la sociedad donde hoy la inseguridad
nos toca a todos, por igual. Te toca a vos, le toca al vecino, me toca a mí, porque si yo estoy acá adentro y a mi familia le pasa, ¿no es cierto?, algo de inseguridad, me voy a sentir mal. Entonces, hoy, si nosotros los victimarios, hoy queremos dar una ayuda, ¿no es cierto?, y decir las falencias que tiene el sistema, porque la resocialización muchas veces la hacemos nosotros nomás, Luisa, ¿no es cierto? Así como hoy Gaby da capacitación, ¿no es cierto? Cosa que tiene que darnos el sistema, ¿no es cierto? Tendría que hacer Exacto. esa resocialización. Y lo hacemos nosotros mismos. Gaby es capacitador, él va por pabellones, donde cada pabellón tiene más o menos una población de 40, 50 personas, Muy bien. ¿no? Así, y acá somos 2.800 detenidos, entonces Gaby va 2 veces a la semana, va a hablar justamente de los derechos que tenemos y también obligaciones, porque no solamente vamos y decimos, ah, tenemos derechos y queremos avasallar con el derecho, no. Así Claro. como tenemos derechos, tenemos obligaciones, ¿no es cierto? Porque nuestra Constitución dice que nadie, ¿no es cierto?, está ajeno de saber, ¿no es cierto? Ah, Nosotros bien. estamos obligados a saber cuáles son nuestros derechos y también nuestras obligaciones. Pero este tema se lo dejo a Gaby, que él es justamente quien es el capacitador, para que pueda comentar él las cosas que hace, como, ¿no es cierto?, este sistema de resolución que hacemos dentro de las cárceles. Ya entramos Bien, casi en los 10 minutitos últimos de programa, ¿eh? este sistema de resocialización que está hablando Claudio, Ujú. justamente nosotros somos agraciados, a pesar de las falencias del sistema, de contar con una educación universitaria, ¿sí? Eh, fue largo el trayecto en mi caso, ¿no? Muchos años tratando de estudiar contra la corriente, contra la marea, y bueno, gracias a eso estoy prácticamente a fin de recibirme, ya soy procurador. Eh, Calculo que este año ya voy a contar con mi título universitario, ya tengo ofertas laborales afuera, entonces no es que me quiero enarbolar en mí, pero sí le quiero demostrar a la gente, yendo pabellón por pabellón, de que se puede salir del abismo, porque cuando uno llega acá, baja, 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 que es lo mismo que le está pasando a la Argentina, está bajando, bajando, y llega a un piso, ese abismo. Entonces, a partir de ahí tendríamos que hacer, como dicen, el famoso resurgir del ave fénix, ¿no? Entonces, ese ave fénix, que yo me siento a veces, es volcar mi conocimiento al resto de la población para diseminar una pequeña semillita de que empiece a razonar, de que empiece a entender por qué está, qué hizo mal, qué es lo que debe hacer, cómo debe proteger su derecho, cómo debe hablar con los abogados. Y yo siempre digo, si voy y hay 20 personas, 30 o 10, pero 2 me escucharon y 2 entendieron, yo estoy más que contento. ¿Sí? De hecho, hoy por hoy tengo compañeros universitarios que están acá después de mi charla de hacía 3 o 4 años, y dice, ya terminé el secundario, estoy listo para ser un universitario, ¿no? Y ya no piensan más en algunos, ¿no? Que decía, yo voy a ir a robar, no, dice, yo quiero ser profesor, yo quiero ser abogado, yo quiero salir y voy a ayudar a mi familia porque ya tengo un trabajo acá. Es más, yo estoy tratando con compañeros que están trabajando en estudios jurídicos en la calle, que están trabajando en empresas privadas, muy bien pagos como profesionales. Yo, si Dios quiere, en cualquier momento también estoy trabajando en un estudio jurídico. Entonces, se puede. Se puede, podemos como nación, usted como maestra, educadora, sabe lo que es la esencia del estudio para surgir de esas cenizas, porque es la única fuente de conocimiento que nos va a ayudar a salir adelante, Claro. y quizás tengamos que volver también en las cuestiones éticas y morales, Ay, a sí. volver a enseñar esas cosas, Sí. porque la sociedad lo está perdiendo la falta de respeto por el mayor, por la mujer, por el hombre mismo, ¿no? Porque también el hombre está siendo manipulado por cuestiones de género que a veces no son tan así, ¿sí? Entonces, tenemos que encontrar el equilibrio como sociedad para que todos seamos iguales, para que todos tengamos ese derecho a oportunidad. Hoy por hoy estamos con una pobreza de alrededor del 70%. Así es. Es, es terrible. Así es. 53 bajo pobreza y 70 ya entraron. Ujú. En un mes y medio entró casi un 15-20% de la población. Es dramático,
dramático. Ya veníamos mal y ahora ya, bueno. Y todas estas cosas, Luisa, que nosotros vamos tomando de compañeros como Gaby, que es muy social, y así vamos siendo vamos todos por el mismo camino y vamos, ¿no es cierto? Esa semillita que queremos sembrar, ¿no es cierto? Que vamos depositando ahí y que se vaya multiplicando, ¿no? Porque no queremos seguir en el sistema, seguir alimentando el sistema, seguir alimentando la corrupción. Entonces, ¿no es cierto? Quizá en la calle no tuvimos la oportunidad que tenemos hoy, ¿no es cierto?, de poder estudiar, de poder abocarnos a un estudio, a una carrera. Entonces, los pibes que nos ven, ¿no es cierto?, y que nos ven con esta capacitación que podemos ir dándonos, que podemos, ¿no es cierto?, cómo adquirimos conocimiento. Entonces, esa semillita, ¿viste?, de que uno también quiere ser igual que el otro. Es decir, si este pudo, ¿por qué no? Yo. Por Entonces, supuesto. y así vamos, ¿no es cierto?, haciendo esa resocialización que siempre hablamos, ¿no? Para que el que se vaya de acá no vuelva más. No queremos que vuelva más. Ahí ¿Entendés? está. Entonces, luchamos por eso, que justamente luchamos para que los compañeros no vuelvan más y no sigamos alimentando el sistema, ¿no es cierto? No sigamos alimentando esta corrupción y Claro, queremos que, bueno, un sueño a futuro que no existan más cárceles, ¿viste? Pero, bueno, prepararse, chicos, la verdad que son un ejemplo. Un último Tanto tema, Luisa, Claudio, y sí, tengamos cuidado. Gabriel. Sí, sí, Un sí, último tema. sí. El otro día el presidente dijo que tendríamos que volver a la Constitución de 1853. Y yo te voy a explicar una cosa. En esa Constitución no están los derechos y garantías, no están los nuevos derechos y garantías de protección a las personas, a las personas, a los seres humanos, a la salud, a la educación, a la vida. Es porque esa una Constitución vieja del vieja, sistema capitalista. La Ese- del año 94 es una de las mejores claro, constituciones del porque mundo. nosotros, esta incorporación de la que estamos hablando, que justamente habla Gaby, fue en la última reforma que tuvimos en el año 94. Artículo 14 bis, leyes laborales también. Tenemos, entonces, ¿no es cierto? Si nosotros, la sociedad hace caso, ¿no es cierto? Y va a un consenso para reformar la Constitución y retrotraerla al 53, hay muchas cosas que vamos a perder. Se Muchas, pierde todo. Por supuesto. Dejamos de ser personas prácticamente. sí, porque en sí, Pasamos a hacer cosas. porque en sí está hecho para el capitalismo, porque nosotros sabemos que este sistema de Constitución, ¿no es cierto?, fue siempre creada para el que tiene, ¿no es Por cierto? supuesto, Muy poco chicos. para... Es el fin último, el objetivo de este gobierno. Pero por eso hay que estudiar y prepararse para poder reclamar, revertir esto de alguna manera. Me gustaron esas palabras que usaste, Gabriel, ética, moral. Volver a eso, gente. Los maestros tenemos un papel fundamental, pero la familia, La familia total, es con cal. total. Bueno, Luisa, el tiempo se nos ha ido. Sí. La verdad que fue un gusto siempre hacer el programa contigo, Ujú. así como hoy también invitado fue Gabriel. A toda la sociedad le damos este mensaje de reflexión, ¿cierto? Si nosotros detenidos pudimos reflexionar y tratar de ir cambiando nuestras vidas, quiere decir que la sociedad también puede, todos podemos. Así que de todo el punto del mundo que nos miren, muchas gracias por escucharnos. Este es Conciencia Talk y este es el programa del Colectivo por los Derechos. Muchas gracias por todo. Y les dejo una temática nueva, como para cambiar. En los comentarios que haya en YouTube, que digan qué tema les gustaría que tratemos. Bien. Ahí está, porque eso sería bueno también, porque somos todo terreno, ¿Qué Luisa. tema quiere que tratemos? Somos todo terreno, Luisa. Podemos hablar de todo porque es lo que nosotros debatimos continuamente. El estudio justamente es lo que te da eso, lo que te da. Ser estudiante universitario es poder, ¿no es cierto?, en esa forma, Claro. ¿no es cierto?, como filósofo, de dudar de todo y preguntarnos de todo. Un lujo de programa. Esperemos tenerlo siempre a Gabriela ahí con Claudio. ¡Qué dúo! Nos Muchas vamos, gracias. Gracias, Luisa. Claudio. Chao, Un hasta la abrazo. semana que viene, chicos.